¿Sí? Vale. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Hoy, 7 de julio de 2020, a esta rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, os paso a explicar las propuestas que hemos impulsado desde Unidas por Extremadura. La primera es una propuesta de impulso que nos parece clave en estos momentos y es que queremos que la Junta de Extremadura asuma la gestión pública del salto de agua de la Peña del Águila en Villar del Rey. Y os paso a explicar por qué consideramos que es clave en este momento. Como sabéis, somos una de las regiones de Europa con mayor potencial en generación de energía hidroeléctrica. Y resulta que estas concesiones que se hicieron a estas presas datan de la época de la dictadura franquista. Se hicieron durante los años 30, 40 y 50. Esta concesión era por más de 75 años y la condición que se ponía es que cuando finalizara este tiempo se revirtiera inmediatamente esa concesión a la gestión del Estado. Las empresas eléctricas en este país han estado haciendo pingües beneficios con la gestión de los saltos de agua en Extremadura. Son altamente rentables porque además casi no pagan los cánones mínimos por el precio del agua. Consideramos que Extremadura necesita gestionar sus propios recursos, que ya va siendo hora de que nos empoderemos y que en Aragón esto mismo ya se ha empezado a poner en marcha. En Aragón ya han revertido a gestión pública varios saltos de agua. El primero fue el de Cuello de Jaca, en el Prepirineo aragonés. Y deciros que lo que hicieron fue dedicarlos a regadíos sociales y a disminuir la factura de los vecinos y vecinas de los ayuntamientos cercanos a estos saltos de agua. Nosotros consideramos que ya va siendo hora que estos beneficios repercutan en los extremeños y en las extremeñas y menos en las grandes empresas eléctricas que llevan décadas llevándoselo crudo, sin tener sede social en Extremadura, sin pagar impuestos aquí y que necesitamos gestionar los recursos de Extremadura por parte del Gobierno extremeño. Y para eso necesitamos valentía y para eso necesitamos creernos que podemos gestionar nuestros propios recursos. Ahora mismo que estamos hablando de la reconstrucción parte de una premisa clara, y es que necesitamos invertir más. Y para invertir más necesitamos recaudar más. Necesitamos invertir más en servicios públicos y para ello no basta con no pagar, por ejemplo, la subida del 2% a los funcionarios. Eso no es recaudar más. Recaudar más es ponerle los puntos sobre las íes a las grandes empresas eléctricas que llevan décadas llevándoselo crudo de Extremadura, sin sede social aquí, sin pagar impuestos aquí y haciendo beneficio a costa de nuestros recursos. Así que nosotros exigimos a la Junta de Extremadura que ya va siendo hora de gestionar de manera pública nuestros propios recursos. Y un ejemplo claro es la gestión de la presa de la Peña del Águila en Villar del Rey, que caduca este mismo año esos 75 años de concesión que se dio durante la época franquista. También vamos a hacerle una pregunta al Consejo de Gobierno sobre el comercio ambulante. Como sabéis, ayer se manifestaron aquí los comerciantes que exigían medidas claras para apoyar a un sector que al final abarca a miles de familias en Extremadura y que hacen un servicio básico y fundamental en nuestros municipios rurales. Y nos sorprende la diferencia abismal que el Partido Socialista está haciendo entre las medidas para apoyar a las grandes superficies y las medidas para salvar al comercio ambulante, que por ahora no se ven por ningún lado. El primer decreto ley que se aprobó durante el estado de alarma, recordemos que fue el de flexibilizar los horarios comerciales de las grandes superficies para que pudieran abrir en domingos y festivos, algo que no hizo ninguna comunidad autónoma. Es más, las comunidades autónomas que ya lo tenían en sus propias normativas lo restringieron por entender que ponía en riesgo no solo la salud de los trabajadores y las trabajadoras y los derechos laborales, sino que también no había ninguna justificación porque no había ningún problema de abastecimiento. Y aquí fue la primera medida que el Ejecutivo del señor Vara puso encima de la mesa: flexibilizar los horarios comerciales para que las grandes superficies pudieran hacer más negocio en los festivos y en los domingos. Nosotros creemos que en esta nueva normalidad hay que apostar por los mercados ambulantes, hay que apostar por el comercio ambulante, que tienen que tener ayudas suficientes para poder evitar su cierre
que ahora mismo hay condiciones inasumibles en los mercadillos para que puedan funcionar en las pequeñas poblaciones. No se entiende que en el Faro de Badajoz se abra de manera totalmente normal, haya una normalidad absoluta, y resulta que en el propio mercadillo de Badajoz se exija 15 metros entre los diferentes puestos para poder funcionar. No se entiende y al final pues esto perjudica notablemente a miles de familias en Extremadura que viven del comercio ambulante. Y bueno, por último, deciros que, ya fuera del Pleno, deciros que esta semana hemos conocido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, donde nos dice que asumen que Valdecañas es una construcción que se sirvió de argucias políticas para construirse de manera ilegal, pero que ante la imposibilidad de derruirlo, pues de derruirlo, pues es mejor dejarlo como estaba. Nosotros acatamos la decisión judicial, como no puede ser de otra manera, pero nos parece que es la legalización absoluta de los hechos consumados. Y nos parece muy peligroso que los responsables políticos de tamaño latrocinio, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, que cambiaron las leyes a sabiendas de que era ilegal cuando estaban solos en esta asamblea y nadie les podía ver, nos parece muy peligroso que se vayan de rositas y que no asuman ninguna responsabilidad política. Y nos parece también un peligroso precedente el que se abre, el de la impunidad y el de la corrupción. Es más, deciros que no es una cuestión ambiental, es una cuestión de corrupción urbanística. Es una cuestión de impunidad de las élites de este país que siempre se salen con la suya. Es una cuestión de corrupción política. Y quien se esconda detrás de que aquello era un erial y ahora es un maravilloso resort que da 10 puestos de trabajo al municipio del Gordo, lo que está escondiendo es la corrupción, lo que está escondiendo es la impunidad. Y nosotros no podemos estar nunca del lado de la corrupción y nunca estaremos del lado de la impunidad de los corruptos. Si tenéis alguna pregunta. ¿No? Pues muchas gracias.
Buenos días, gracias a todos por estar en la comparecencia. Salimos de Junta de Portavoces en la que, como sabéis, hemos ordenado el pleno del próximo jueves y también ya se ha ordenado el pleno del debate sobre el estado de la región de la próxima semana. Seguimos muy preocupados y además con noticias como algunas de las que hemos podido conocer hoy con el asunto de las piscinas. Seguimos quejándonos de que existe una gran confusión en la ciudadanía, una gran confusión entre la gente que nos visita respecto del uso de las propias piscinas, de las piscinas municipales de los pueblos y de las piscinas naturales. A esa confusión se suma que la Consejería de Sanidad ha hecho pública un listado de supuestas zonas de baño donde uno puede bañarse. Ese listado ha generado confusión porque mucha gente ha interpretado que eran zonas donde se podía ir uno a bañar, pero luego se ha encontrado con que al llegar al lugar de baño, los ayuntamientos o distintos servicios municipales les han impedido el baño. Tenemos que exigirle de una manera muy rotunda a la Junta de Extremadura, al Gobierno del señor Fernández Vara, que de una vez por todas aclare dónde y cómo se pueden bañar no solo los extremeños, sino aquella gente que nos visita. Porque lo que no se puede repetir bajo ningún concepto es situaciones como las que se vivieron ayer en Torrecillas de la Tiesa, donde a una familia que viene todos los veranos, que tiene su casa, que son del pueblo, se les digan que no pueden entrar en la piscina porque resulta que no están empadronados o no viven allí. Eso es lamentable. Incluso dudamos de que sea legal. ¿Cómo es posible negarle el acceso a un lugar público a un ciudadano de la Unión Europea? Insisto, además, cuando son del pueblo, cuando es gente que desciende del pueblo y que tiene allí casa y que viene todos los veranos, que además nos encanta que venga la gente a nuestros pueblos, porque eso genera también riqueza en nuestras zonas rurales. Hombre, ya solo faltaba que encima le digamos que no se pueden bañar con las temperaturas que estamos atravesando estos días en esta tierra. Por tanto, hay que volver a insistir en esto. No podemos vender el paquete de Extremadura a nivel nacional o a nivel internacional si resulta que no solucionamos el problema del baño en Extremadura en los meses de junio, julio y agosto. No es comprensible que se pueda controlar el acceso a las playas en cualquiera de las comunidades autónomas de España y en Extremadura no seamos capaces de controlar el acceso a las piscinas naturales o a las piscinas municipales. Es incomprensible, es inaceptable. La Junta de Extremadura debe asumir claramente la responsabilidad de esas zonas de baño y permitir que la gente se pueda bañar y que nuestros visitantes se puedan bañar. Por otra parte, queremos insistir, lo hicimos ayer, pero queremos volver a insistirle al señor Fernández Vara que sea contundente en la defensa de la enseñanza concertada. Tenemos que compensar esa falta de ayudas que desde el Gobierno de la Nación va a sufrir la enseñanza concertada. Son muchos los niños que son alumnos de centros concertados en Extremadura, son muchas las familias que eligen, con su libertad de elegir, un centro concertado y, por tanto, le pedimos al señor Fernández Vara que copie al señor Paje, a su compañero de Castilla-La Mancha, y sepa compensar esa deficiencia o ese agravio que desde el Gobierno de la Nación se está haciendo a la enseñanza concertada. Respecto del pleno del jueves, seguimos preocupados por reactivar la economía, seguimos preocupados por ayudar a las empresas y, por tanto, llevamos dos propuestas de impulso relacionadas con el ámbito empresarial. Una de ellas es la de impulsar al sector maderero, al sector de los aprovechamientos de madera, un sector que está sufriendo pues, que la Junta de Extremadura saca pocas subastas para aprovechamientos de madera, pero no solo eso, sino que el sector maderero, como el sector forestal y como todas aquellas actuaciones que tienen en nuestros montes, se encuentran permanentemente con muchas trabas, con muchos condicionantes que les impiden trabajar a lo largo del año por unas razones o por otras. Por tanto, vamos a impulsar esta propuesta para que la Junta tenga más en consideración al sector maderero, puedan tener más aprovechamiento de madera, eso genere además más estabilidad en sus cuentas anuales a las empresas y más estabilidad a un sector que está muy olvidado por la
por las administraciones, como lo es además el sector forestal en términos generales. También llevamos una propuesta para que en las licitaciones públicas se aplique ese concepto de umbral de saciedad, es decir, se aplique ese concepto de modo que evitemos que las bajas sean tan agresivas y, al final, las adjudicaciones nos lleven a ejecuciones defectuosas, ejecuciones en las que las empresas ejecutan las obras de una manera ruinosa y que, al final, eso trasciende en el resultado de las obras. Y, además, simplemente se beneficia, curiosamente, la Administración que, por esta lucha o por esta guerra de las bajas tan brutales que presentan las empresas, pues obtiene más beneficio o más rendimiento económico del que necesita. En eso consiste básicamente el umbral de saciedad, es decir, aplicar una fórmula matemática que impida que las bajas sean tan agresivas, que al final el rendimiento económico satisfaga las necesidades de la Administración, pero que no se pase por exceso en las adjudicaciones. Bien, esas son las cuestiones que llevamos al Pleno, aparte de preguntar al equipo de Gobierno fundamentalmente por cuestiones sociales relacionadas con la gestión de las necesidades de nuestros mayores y las necesidades de niños con necesidades especiales de educación que nuestra compañera Encarna Martín realizará al final del Pleno a los consejeros. Y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. ¿Nada? Pues muchísimas gracias a todos. Muy bien, muy buenas tardes ya y gracias por asistir a esta comparecencia de prensa para informar de los asuntos que nuestro grupo va a llevar al próximo pleno del jueves. Quiero destacar, en primer lugar, por la importancia y por la trascendencia, un debate de los que vamos a impulsar en este pleno, que es la creación de una comisión de investigación pedida por nuestro grupo sobre el enorme impacto que la pandemia ha tenido en las residencias de nuestros mayores. Tres datos justificarían por sí mismos la creación de esta comisión de investigación.
Extremadura es la región con mayor tasa de letalidad después de Castilla-La Mancha, un 16,6 frente a un 12 nacional o un 6 mundial, lejos de comunidades autónomas como Galicia con un 6,7, también una región muy envejecida, o como Madrid, que ha sido el centro de esta pandemia con un 13%. Extremadura es además la región con la segunda tasa de mortalidad más alta en las residencias de nuestros mayores, después de Aragón, con un 82,2%, desde luego muy lejos de regiones como Andalucía, Galicia o incluso Madrid. Y además Extremadura es la región con un menor incremento en UCI respecto al número de fallecidos, un elemento también a destacar e importante para saber cuáles son las respuestas a las preguntas que nos hacemos sobre el impacto en nuestras residencias. Estos datos, como digo, justificarían la creación de una comisión de investigación, pero el principal motivo que nos impulsa a presentarlo es la demanda, la exigencia, diría, de los familiares de las víctimas. Ellos quieren saber, nos lo expresaron ayer en una reunión con este grupo parlamentario, y tienen derecho a saber. Y además es un derecho a saber que tiene como fin la vigilancia de otro derecho fundamental, que es el derecho a la vida y es el derecho a la integridad física y moral de nuestros mayores. Por lo tanto, vamos a defender la creación de esta comisión de investigación. A día de hoy aún no se sabe el número real de fallecidos. Hemos conocido en las distintas comisiones en este Parlamento que faltaron protocolos y que no había un plan de acción y de contingencia en las primeras semanas, que falta información a los grupos parlamentarios y a los familiares, que falta ahora equipos de protección para los sanitarios y que la respuesta a todo esto era por parte de la Junta, la oficial, que todo estaba y está controlado. Y cuando todo estaba controlado y tenemos que lamentar que casi 9 de cada 10 fallecidos pues hayan fallecido en residencias de mayores, desde luego hacen falta muchas respuestas que esperamos tener en esta comisión de investigación. El principio de transparencia es el que debe inspirar la decisión de dar luz verde a esta comisión, y estamos convencidos que en ese afán de transparencia mostrado por todos los grupos habrá una respuesta afirmativa en esta Cámara y saldrá adelante esta comisión de investigación, que es la única en la historia de esta región que tiene como trasfondo más de 500 fallecidos y, desde luego, casi 9 de cada 10 en nuestra residencia. Vamos a solicitar también una comparecencia importante. Hemos solicitado y se va a debatir. Es la comparecencia de la consejera de Administración Pública y vicepresidenta primera para que explique sus incumplimientos sistemáticos con los empleados públicos de esta región, con los compromisos adquiridos con los empleados públicos de esta región. Decir que se van a cumplir estos compromisos cuando las circunstancias cambien es decir que no se van a cumplir los compromisos adquiridos con los funcionarios públicos. Hay un acuerdo de 2018, justo antes de las elecciones, que hablaban de horas lectivas, de carrera profesional o de incremento salarial, que se convirtieron en un incumplimiento no como consecuencia de esta pandemia, sino que ya esos incumplimientos estaban perfectamente diseñados en el presupuesto en vigor, porque no recogía esos compromisos, esos incrementos salariales, esos compromisos adquiridos con los funcionarios públicos, entre ellos el personal sanitario y sociosanitario, que ha sido el escudo de esta pandemia y que no merece un Gobierno que les haya mentido, que haya incumplido y que ahora les discrimine, además, en sus condiciones laborales. Impulsaremos también una propuesta de amplio alcance en el contenido de las medidas que este grupo parlamentario quiere impulsar para hacer propuestas muy ambiciosas en materia de conciliación, para crear un verdadero marco jurídico
de ayudas ambiciosas y de impacto lejos de las medidas de escaso alcance que ha propuesto hasta la fecha el Gobierno de Fernández Vara en materia de conciliación. Hablamos de bonificaciones fiscales por la contratación de empleados de hogar, hablamos de ayudas directas a familias con hijos en edad escolar para el refuerzo de las clases, hablamos de que las familias puedan solicitar ayuda por reducción de jornada, cuando soliciten reducción de jornada laboral, o de bonificaciones a empresas que fomenten el teletrabajo. Estos son realmente medidas que ayudan a la conciliación y también esperamos una sensibilidad de la Cámara a la hora de abordar este problema que se une al problema sanitario y que se convierte en un verdadero problema social, la conciliación laboral y el impulso con esa conciliación del teletrabajo. Y llevaremos también, por último, una propuesta de pronunciamiento con el fin de exigir el inmediato restablecimiento de los servicios ferroviarios en la región, porque solo se han repuesto, como saben, el 40% de lo que se ha perdido. Una parte importantísima de este servicio se ha resentido y han desaparecido conexiones tan importantes como las de Plasencia, las que conectaban Plasencia, Mérida, Cáceres con Llerena, o la conexión Cáceres con Valencia de Alcántara o Badajoz con Cabeza del Buey. La Junta asegura que serán trazados, que se restablecerán los servicios cuando resulten rentables. Y estos servicios son rentables socialmente y la rentabilidad no se mide en términos económicos. Esto ya nos lo enseñaron, ya lo aprendimos en regiones donde la conexión, las infraestructuras son básicas para el desarrollo. El pacto por el ferrocarril, con estos recortes, no ha tenido ni siquiera la intención de reunirse. Por lo tanto, damos por hecho que ese pacto por el ferrocarril ya ha fracasado, ya ha muerto, porque no se entiende que con un recorte sin precedentes no haya habido ni siquiera la intención de alzar la voz, ni siquiera la intención de convocarlo. Jamás hemos visto en la región una situación como esta y un silencio atronador por parte del Gobierno de la Junta. No queremos permitir, no queremos ayudar al Partido Socialista a permitir el desmantelamiento de los servicios ferroviarios para que Extremadura quede más aislada como región. Y vamos a hacer una serie de preguntas al Ejecutivo. Una de ellas responde a la indignación del colectivo médico, que se concreta la última semana en 2 peticiones de dimisión del sindicato médico al consejero Vergeles y una petición de cese o dimisión a la vicepresidenta primera por incumplir los acuerdos con los empleados públicos. Vamos a preguntar también sobre las medidas que va a adoptar el señor Vergeles ante el nuevo chantaje del señor Tenorio, de Ambulancias Tenorio, porque él es el máximo responsable de esta concesión. Recordemos que hubo una comisión de investigación que lo señaló como máximo responsable de esta situación que ha generado demasiados problemas y que vuelve a recrudecerse estos problemas en una situación de crisis sanitaria como la actual. El Partido Popular pidió hace ya mucho tiempo que ese contrato fuera rescindido y nos encontramos en una situación lamentable en la prestación de este servicio que afecta a los trabajadores, a los pacientes, a los usuarios y también al Servicio Extremeño de Salud en su conjunto. Y vamos a preguntar también a la vicepresidenta primera sobre el enorme agujero en las cuentas públicas que ayer se cifraba en un agujero en ingresos de más de 700 millones de euros. ¿Cómo ha impactado el déficit de 2019 y cuál es la situación de quiebra absoluta de nuestra comunidad autónoma en lo económico? Ya lo advertimos también en los presupuestos. Eran unos presupuestos falsos, traían una partida inventada de más de 300 millones de euros en ingresos, ahora reconocen un agujero de más de 700 millones de euros que se va a traducir, que se está traduciendo ya en recortes en servicios esenciales, en desmantelamiento de servicios, en recortes al personal y, desde luego, en un deterioro de los servicios de nuestra región. Estos son los temas, como ven, importantísimos
que llevamos al próximo pleno y me pongo a su disposición para cualquier cuestión que quieran plantear. Pues muchísimas. Recoge una medida de materia de bonificaciones fiscales exigua. Para nada se asimila ni se aproxima a la que el Partido Popular presenta en esta propuesta de impulso, que es mucho más ambiciosa, y no solo en materia fiscal, sino también en ayudas directas a la conciliación, a las familias y también en bonificaciones a las empresas para que faciliten la conciliación, porque tiene que ser el catálogo de ayudas tiene que ser bidireccional a las familias y a las empresas que faciliten ese proceso de teletrabajo, el proceso de conciliación en el que, desde luego, se ha acelerado y que preocupa a un porcentaje elevadísimo de familias extremeñas. Muchísimas gracias. Cuando queráis. ¿Sí? Buenas tardes a todos y a todas. No por ya convertirse en habitual, no es de agradecer, la verdad, veros a todos y a todas en la sala, compartir estos momentos de información y de transparencia, porque durante la pandemia los medios de comunicación habéis hecho una labor ejemplar. Yo creo que en tiempos de incertidumbre y donde se generan tantos miedos que son naturales en los seres humanos, se haga una buena información por parte, por supuesto, de los grupos parlamentarios, pero también, en este caso, la labor de los medios de comunicación para la ciudadanía se convierten en un elemento también vital y esencial. Y, en este caso me gustaría reconocerlo, y como durante esta pandemia han sido tantas las ruedas de prensa las que hemos tenido que hacer virtuales, volver a compartir estos espacios, pues se agradecen, y me gustaría y me gustaba empezar esta rueda de prensa en esa dirección. En cuanto a lo que tiene que ver con el orden del día del Pleno de este jueves, el Gobierno de la Junta de Extremadura
trae el decreto de la nueva normalidad. Todos y todas somos conscientes de que el virus permanece todavía entre nosotros y todas nosotras y, por lo tanto, tenemos que estar vigilantes. Las precauciones tienen que ser todas las posibles y este decreto refleja esa misma filosofía, es decir, nos encontramos hasta que puedan aparecer tratamientos absolutamente eficaces contra el virus o bien esa vacuna tan deseada para evitar el virus, las medidas de seguridad, las medidas que pueda tomar el Gobierno en materia sanitaria para poder paliar todo lo que tenga que ver con ella. Decíamos siempre que esta crisis es una crisis fundamentalmente y en primer lugar sanitaria, pero luego nos encontramos con una crisis social y una crisis económica. Y este decreto de la nueva normalidad también trae aspectos que tienen que ver precisamente con la vulnerabilidad y con la reactivación económica. Hemos pasado en estos 11 decretos que han pasado por la Asamblea de Extremadura, decretos que miraban directamente a las empresas, a las pequeñas empresas, a los autónomos, ponía encima de la mesa, en un hecho histórico, más de 100 millones de euros, pero también para reactivar la economía. Y eso también se hace modificando la LOTU, eso también se hace atendiendo a las poblaciones rurales y eso también se hace generando nuevos modelos para esta región. Por lo tanto, este Gobierno, con este decreto, por una parte, atiende al impacto sanitario, al impacto social y al impacto económico y trae la reactivación económica. En esta dirección, desde el Grupo Parlamentario Socialista siempre hemos apelado a que de esta crisis salíamos todos juntos y, lo que era más importante, que nadie se quedase atrás. Este Gobierno, el Gobierno de la Junta de Extremadura, hemos visto cómo ha tenido siempre en mente eso, pero además el Gobierno central, y hoy en el Consejo de Ministros se aprueba esa red de sostenimiento que consideramos que es fundamental. Es decir, extender los ERTEs, extender las ayudas al alquiler y, por supuesto, que nadie tenga que ver en sus casas que se le corte la luz y el agua. Por lo tanto, queremos de esta crisis que no se salga como se salió del 2008, en las que las personas más vulnerables aún fueron más vulnerables. Y, desde luego, de esta crisis que ningún sector sienta que no se le acompaña. En estos decretos, ahora sí se aprueba el de la nueva normalidad, en el próximo jueves habrán pasado 12 decretos por esta Asamblea en los que hemos hablado de educación, hemos hablado de sanidad, hemos hablado de autónomos, de empresas, hemos hablado de la contratación de 100 tecnólogos, porque es vital que en mitad de la crisis también se mirara a la I+D+I, porque es ahí, en la investigación, donde estamos esperando resultados para esa vacuna, para esos tratamientos. Por lo tanto, pensar en el desarrollo, pensar en la contratación de gente joven, pensar en esos 219 proyectos con la Universidad de Extremadura, también es afrontar esta crisis, pero también generar un nuevo modelo que este Gobierno y esta Junta de Extremadura ha sabido entender. Hemos hablado también de agricultura, se han puesto encima de la mesa medidas que tenían que ver con la internalización de la fruta, pero también con regadíos de montaña. Hemos visto que se ha atajado con el sector del ovino, del ibérico. Por lo tanto, hablamos de lo que es nuestra región. Han sido 12 decretos en los que seguramente queda aún mucho por hacer y muchas cuestiones que aún nos quedan pendientes. Pero si tenemos que hacer un balance de estos decretos y de esta crisis, habrá que decir que primero hemos estado en la crisis sanitaria, hemos estado salvando vidas y luego, y no menos importante, es acompañar a los más vulnerables, a los que más se podían sentir dañados por esta crisis y, en tercer lugar, la economía y la reactivación de nuestra comunidad autónoma. Eso es lo más importante, lo más destacable que el Grupo Parlamentario Socialista entendía
qué debía de hacer como valoración para este pleno. En cualquier caso, quedo a vuestra disposición para aquellas cuestiones que crean que son importantes. Muchísimas gracias por tus preguntas. La primera de ellas es sorprendente cómo a lo largo de esta legislatura el Grupo Parlamentario Popular se ha negado a cualquier comisión en el seno de la Asamblea. Decían eso constantemente, eso de que si quieres que algo no funcione, crea una comisión en la Asamblea de Extremadura. No una vez, en innumerables ocasiones. Tanto es así que cuando los agricultores y las agricultoras, los ganaderos y las ganaderas pedían que estudiásemos qué era lo que les estaba sucediendo en esa cadena de valor alimentaria, el grupo parlamentario no solo se negó, sino que ni siquiera forman parte de esa comisión, pero tampoco quisieron la comisión para la financiación de los ayuntamientos. Tampoco asistieron a las comisiones interdepartamentales en el momento clave del estado de alarma, es decir, en la que el presidente de la Junta de Extremadura, con las diputaciones, con la Universidad de Extremadura, con la delegación del Gobierno, con la FEMPE y los grupos parlamentarios, no asistieron. Sorprende que con un tema que desde luego nosotros nos merece el mayor de los respetos y estamos con las familias, con el dolor de las familias y con el aliento de la familia, poco parece que si no querían comisiones anteriores, ahora, en este momento, con tanto dolor y en un momento en el que estamos aún batallando con el virus, quieran utilizar este recurso. No creo que esta cuestión deba de ser utilizada como un instrumento político, porque nuestro respeto, la dignidad, la decencia de las familias nos merece, desde luego, todo nuestro respeto y no contarán con nosotros para que sean instrumentos o cuestiones para echar en cara o que sea ni siquiera ningún debate de poca altura, cuando nosotros tenemos que estar al menos a la altura de las circunstancias y sobre todo a la altura del comportamiento que tuvo la ciudadanía durante el estado de alarma. En cuanto a la segunda cuestión, habría que indicar que este Gobierno no solo trajo a esta Cámara y que salieron adelante unos presupuestos que miraban al futuro de esta región. Eran unos presupuestos, además, que atendían a los servicios públicos esenciales. Hay que recordar que este Gobierno abrió los 21 PAC que cerró el Partido Popular, que este Gobierno ha hecho siempre presupuestos en los que la mayor inversión iban precisamente para la sanidad y para la educación pública de esta región, que trajo presupuestos que miraban al futuro con ejes estratégicos como la economía verde y circular, pero no me quiero olvidar tampoco de la importancia capital que tenía pues la investigación y todo lo que tenía que ver con la agricultura también en la región. Por lo tanto, hablar de quiebra con una crisis de la que estamos intentando salir todos y todas juntas, donde los recursos de esta región deben de estar pues, en estos 12 decretos, deben de estar en esos sectores que hemos hablado aquí, que se le han dado ayuda al turismo, se le han dado ayudas a autónomos, a empresas,
se le han dado ayuda a la investigación, es decir, todos los recursos posibles para atender al mayor número de personas. Yo creo que no es el momento de hablar de quiebras, aunque todo el mundo sabemos que evidentemente estamos en un momento de crisis en el que hay más gastos y menos ingresos. Eso no es quiebra, eso es una obviedad. Las previsiones del FMI, las previsiones del país. Ahora bien, tenemos que salir de esta crisis y lo que tenemos que hacer es ponernos todos al frente, trabajar todos unidos para que esta región salga adelante. No en mitad del camino venir con el apocalipsis más supremo, cuando lo que tenemos que estar ahora mismo es, primero, atender a quien más lo necesita. Ahora lo que hay que hacer es pensar en recursos para las familias que más lo necesitan, para los sectores que más lo necesitan. Y cuando afrontemos la crisis, entonces podremos hablar del balance que haya. Pero estamos en mitad de la tormenta y, por lo tanto, no es momento de balance, sino que es el momento de trabajar por la ciudadanía y, desde luego, de trabajar por quien más lo necesita y por quienes tengan delante pues, situaciones de incertidumbre, donde entiendo que los grupos parlamentarios tendremos que estar al lado para echar el resto junto a ellos para salir todos de esta situación. ¿Alguna pregunta más? Nada más. Pues muchísimas